Vamos a tocar un tema que resulta capital, protagónico, fundamental en nuestra vida diaria, el transporte. Y eso ha surgido a partir evidentemente esta preocupación del paro que han acatado ayer un sector que, si bien la alcaldesa Villarán apunta a adelantar que se trata del 30%, la escasez de transporte ayer y la paralización parece advertirnos que ese porcentaje podría ser aún mayor. Sin embargo, como balance de la paralización, la alcaldesa de Lima ha dicho que la reforma del sistema de transporte y la implementación de nuevos buses hacia el año 2014-2013 va sí o sí. La reforma costará, pero se hará, ha dicho Susana Villarán, y que no cederá a las presiones de los transportistas. El problema de fondo aquí es la calidad del servicio de transporte que se ofrece en la ciudad, no de ahora. Esta crisis tiene ya hace varios años y la padecemos todos los días del Señor. La alcaldesa ha dado el paso, pero vamos a analizar el problema de fondo, el problema y la crisis del transporte en la ciudad de Lima. Está con nosotros esta mañana el señor Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Ámbar, para comentar estos temas. Señor Quispe, siempre es un gusto. Gracias por venir esta mañana. Gracias por la invitación, Jaime. ¿Cuál es su primera evaluación en torno a la disposición dada por el municipio de Lima en el sentido de hacer una reforma trascendental, transformar el sistema de transporte y incluso se ofrece un sistema de chatarreo para que las unidades viejas simplemente se rematen y con eso tener una cantidad de dinero que, sumado a otro fondo, permita reflotar estas unidades que se alimentan con Euro 4? ¿Qué piensa usted? Bien, creo que debemos saludar a la decisión política de la alcaldesa en querer resolver este asunto. Como usted muy bien refiere, data de mucho tiempo. Exactamente data más de 23 años, desde que el transporte urbano pasa a las municipalidades provinciales. Y con la ley 27181 del año 99, esto se constituye, se formaliza, y así estamos viviendo esta situación crítica por varias razones. Cuando teníamos hasta el 90 los comités, cooperativas, empresas de sociedad, incluso Enatru Perú, que era una empresa paramunicipal, eran empresas que eran propietarias de su flota vehicular y lamentablemente llegaron a colapsar por la crisis misma del país en general. Entonces llegamos al 90 a una situación caótica. Entonces en el 90 se libera el transporte y se permite el ingreso de vehículos, inclusive usados, que menos mal que ya se está poniendo término a ello. Entonces esto ha generado que el transporte empiece a crecer rápidamente, pero en forma desordenada. Entonces, el Estado promueve que estas cooperativas y comités se constituyan empresas de sociedad anónima. Y al constituir en sociedad anónima incorporan algunos a sus socios, los que eran del comité de la cooperativa, y estos, lamentablemente, por no tener una orientación adecuada en un manejo empresarial, empiezan a dividirse y en subdividirse. De lo que eran menos de 30 empresas probablemente en ese entonces, ahora tenemos más de 450 empresas. Y atomizan entonces Atomizan todo el sistema. Y ahí viene Fujimori y permite que se importen estas combis. Claro, se permiten las combis. En principio, de repente, como evidentemente hay que decirlo con cuidado, en el momento estaba colapsado el transporte. Necesitamos unidades vehiculares para que se movilicen. Tal vez era necesario, pero por un tiempo limitado. No 20 años. Claro. No 20 años. Entonces, el hecho es de que ahora tenemos un número fenomenal de empresas y estas empresas son afiliadoras. ¿Qué significa eso? Que la empresa han constituido dos entusiastas amigos, un grupo de 3, 4 forman una empresa, ponen un letrerito que dice se reciben unidades y empiezan a sumar unidades y ellos con esas unidades solicitan la ruta a la municipalidad por adjudicación directa o licitación, aunque esto no funcionó en los primeros años del 90.
El hecho es de que tienen una empresa con una flota parcial, ni siquiera completa, y empiezan a operar. Entonces la empresa lo que hace es cobrar el ingreso primero a la empresa, luego una cotización diaria por el uso de la ruta. Entonces, el gerente de esa empresa no tiene poderes ni sobre las unidades vehiculares, ni sobre los operadores, el chofer y el cobrador. Entonces, una empresa que no tiene esa facultad, nada puede hacer para administrar bien una empresa de transporte urbano, que debe cumplir 4 propósitos fundamentales. Si no se cumple con ello, no tenemos empresa de transporte. ¿Cuál es? Primero es el tiempo de viaje. El tiempo de viaje es el tiempo que demora del punto A al punto B, que está preestablecido en el plan regulador, que no puede pasarse un solo minuto, ni adelantarse ni atrasarse. Ese tiempo de viaje tiene que cumplirse estrictamente. Pero eso, perdóneme, lo deciden en muchos casos esos señores que pasan desapercibidos en las calles, los que se llaman dateros. Exacto. 5, 4 del oso, va planchado, va planchado. Le explico eso más, así que vamos a llegar a eso. Ese es lo primero, tiempo de viaje. Segundo, la frecuencia, lo que está usted mencionando. La frecuencia es el tiempo que hay entre un vehículo y otro, que debe disminuir en horas punta, es decir, que será cada 2 minutos, cada 30 segundos si hay demanda de pasajeros, y en horas valle se va extendiendo a 4 o 5 minutos. Entonces, esa programación de la frecuencia tiene que hacer la empresa con la flota junta en ambos lados. No se cumple. Entonces aparecen estos dateros que dan la información al chofer y él, como dice, se chantan o aceleran. Sopa significa que está lleno, que está repleto. Va planchado. Planchado es cuando está lleno, el argot, ¿no? del transporte. Entonces, el segundo. El tercero, la seguridad. La seguridad que debe provenir del vehículo mismo, que esté en buen estado, la seguridad que debe provenir del conductor, que haya descansado lo suficiente, que esté satisfecho con su trabajo, que realmente haga una buena labor, tampoco porque lleva vidas humanas, tampoco se cumple. Porque manejan con... Así, y el cuarto es el confort, la comodidad, que los asientos deben estar a una distancia prudente, que los vehículos estén en buen estado, cómodos, que no haya ruidos molestos, que no pongan radio a volumen, etc. Todo esto no se cumple. Claro. Entonces, si no se cumple, estamos enfrentando una situación caótica en el transporte urbano. Que es lo que pasa en este momento, y ahí llega la alcaldesa y dice, vamos a poner estos buses Euro 4. Entonces, claro, muy bien, pero lo que ocurre es lo siguiente. Primero, que la idea no es de la señora alcaldesa. Esto viene desde el año 2009 con el Decreto Supremo 017, que es el Reglamento de Administración de Transporte, que sirve para todo el sistema de transporte en el país, es el punto de partida. ¿Esto viene con Castañeda entonces? No, con actual ministro. Viene el Ministerio. Ministro de Transportes. El Ministerio de Transportes, viene el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Entonces, este reglamento da las pautas para las diferentes modalidades de transporte. Entonces, una de las cosas en relación a las empresas, por ejemplo, plantea que deben ser vehículos con mínimo 3 años de antigüedad y máximo 15 años de antigüedad. Y le da la prerrogativa a la municipalidad para que extienda 5 años más, es decir, 20 años de antigüedad. Desde el 2009 a la actualidad, que han pasado ya 2 años, pues no deberían estar circulando vehículos que tengan más de 20 años de antigüedad. Segundo aspecto, obliga a las empresas a que tengan un capital social. Han fundado empresas con 1.000 soles, con 2.000 soles. Entonces, les exige que tengan un mínimo de 150 unidades impositivas tributarias. Y este Decreto Supremo 017 tiene que ser adecuado por las municipalidades a su realidad. Entonces, en el caso de Lima, con la Ordenanza 1338, se reglamenta para Lima este Decreto Supremo 017. Ajá. Y le obliga a Lima. ¿Por qué tengo que subrayar de que le obliga? Porque lamentablemente desde la gestión del señor Andrade hasta el señor Castañeda, los 8 años del señor Castañeda, jamás reconocieron el Decreto Supremo 040 del 2001, el 009 del 2004, que eran estos reglamentos anteriores al 017, porque fueron comunicándose, y siempre ellos administraron con una ordenanza del año 97. Jamás hicieron caso a una norma de mayor jerarquía. Castañeda no se quiso pelear con las combis. No, ni con las combis, ni finalmente, ellos administraron a su buen estilo. Entonces, estamos en que ahora, con esta ordenanza 1338 que se publica en la época del señor Castañeda, y lo publica en forma imperativa, porque el Decreto Supremo le obliga a Lima, textualmente, la Municipalidad Metropolitana de Lima deberá publicar hasta el 31 de diciembre del 2008. Y publicó, 2009. Del 2009,
y publicó el 6 de enero del 2010. El hecho que tenemos en la ordenanza 1338. Lo que ha hecho la señora alcaldesa es, en mérito de esta ordenanza, toma la responsabilidad y saca una nueva ordenanza modificando algunos aspectos de la ordenanza 1338. Fundamentalmente el tema que la 1338? La 1338, que es muy importante lo que usted me dice, por ejemplo, en relación al capital social. El señor Castañeda baja de 150 a 100 unidades impositivas tributarias. No es mucho, son 360.000 soles, probablemente el valor de 1 o 2 vehículos, ¿no? No es mucho. De modo que no le está exigiendo a las empresas demasiado más que tengan 1 o 2 vehículos de su propiedad. ¿Qué más le pide? Que ya no pueden tener ya no puede subsistir el sistema de afiliación. Porque así dice la norma, el decreto supremo. Ya no más cartelitos que dice se necesitan unidades. No, claro. ¿Por qué? Le exige que sean administradas por la empresa bajo la modalidad de cesión de uso. Es decir, yo, Juan Pérez, que tengo mi combi, mi cúster, tengo que entregarle a la empresa mi vehículo, la tarjeta de propiedad va a pasar a nombre de él, no como propietario, sino como administrador en cesión de uso. Y entonces la empresa, recién a partir de ahí, tiene a su cargo la flota vehicular. Entonces puede decir, bueno, tengo mi terminal A y mi terminal B. Toda mi flota en mis terminales y a las 5 de la mañana empiezan a salir a la hora que corresponde y empiezan a observar la frecuencia que tiene. Entonces se hace un servicio de frecuencia durante las 24 horas. Entonces no tendríamos que a mitad de viaje, que hoy día la gran mayoría de la población sufre, están a las 10 o 11 de la noche, a la hora que la gana simplemente el chofer y el cobrador. Señores, nos quedamos acá, bájense y tomen otro carro. Eso ocurre a diario y todos los días. ¿Por qué? Porque el dueño del carro se va, pues no le da gana de trabajar más horas. Se cansó y se va a su casa. O cualquier otro compromiso personal, deja a los pasajeros en la que se va. ¿Por qué se da eso? Porque el gerente de la empresa no tiene poder sobre las unidades vehiculares. ¿Y sabe qué cosa creo también? Que los transportistas en general no conciben este negocio como un servicio público. Eso. Y ni siquiera lo conciben como un buen negocio, porque si se administra esto bien, es rentable. Así es. Entonces, ¿qué cosa significa el hecho de que pase a la administración mediante esta modalidad de cesión de uso? Que tiene que haber una caja centralizada. Ahí está el meollo del problema. Entonces, el dueño del carro no tiene confianza en el gerente de la empresa, porque no sabe si le va a dar o no dar su dinero, cómo lo va a administrar. Entonces, ahí viene la tarea de la municipalidad en generar esa confianza entre el gerente de empresa, que es dueño de nada, y los dueños de los vehículos, que son los que ponen los vehículos, para que ambos, los tres, concilien y se dé la caja centralizada. Es decir, el recaudo del día tiene que ir a una sola caja, a la caja de la empresa. Y la empresa tiene que administrar ese dinero, pagar el combustible, poner en una planilla al chofer y al cobrador, y decirle al dueño, señor, a la semana o los 15 días, acá está el producto de su dinero. Y eso los transportistas ni de vainas, no lo quieren. Evidentemente es difícil para ellos, no lo asumen, no le entienden lo beneficioso que puede ser eso. O sea, no entienden la formalidad. La formalidad. Entonces, por eso nosotros consideramos que la idea de la señora alcaldesa de poner orden a esto está muy bien, pero consideramos que hay que empezar por lo primero, que es poner orden a lo que tenemos. Es decir, lo que dice el decreto, la ordenanza 1338, que deben incorporar a estas empresas, a cada empresa bajo la modalidad de cesión de uso, eso es lo primero. Es decir, ordenar lo que hay. Es decir, la alcaldesa para usted se ha adelantado. Se ha adelantado. ¿Por qué? Porque lo que dice la modificación de la norma que estamos hablando, y ha sido el pretexto, uno de los pretextos del paro de los vehículos Euro 2, Euro 4, no sé si ellos entenderán de qué se trata, para que entiendan un poquito nuestros televidentes qué cosa es Euro 2, qué cosa es Euro 4. Ocurre que la Unión Europea ha establecido un rango a los vehículos, a los fabricantes, establece un conjunto de requisitos para que los vehículos cumplan la menor toxicidad. Y entonces aparece el Euro 1 en el año 92. Son patrones ambientales. Patrones ambientales para la Unión Europea. En cambio, en otros países como el nuestro, no hay ningún patrón, pues aquí entran cualquier tipo de vehículos y el Estado no se preocupa. En cambio, a los países de la Unión Europea no puede entrar cualquier vehículo, tienen que cumplir estos requisitos. El Euro 2 es del año 96, el Euro 3 del 2000, el Euro 4 del 2005, el Euro 5 del 2009 y el Euro 6 se proyecta al 2014. Entonces,
lo que tenemos que hacer es que estas unidades que tienen que ser de mayor capacidad, que pueden ser Euro 2, no hay Euro 3, Euro 4, no hay ningún problema, pero también por otro lado el Estado tiene que proveer el combustible para estos vehículos que son que exigen un combustible mucho más fino. Entonces, eso debe ser lo final. Diciéndolo paradójicamente, con ejemplo, tenemos un paciente que está en cuidados intensivos, tenemos que primero curar a ese paciente, estabilizarlo, antes de comprarle, a ver qué terno va a usar cuando sea dado de alta. Entonces, la medida de dimensión vehicular... La alcaldesa se ha preocupado ahorita del terno. Se ha preocupado del terno y no se ha preocupado que el paciente todavía está agonizando. Que se recupere. Está casi muerto. Está casi muerto. Y hay que primero estabilizarlo y revivirlo. Y eso es lo más difícil, porque si no nos quedamos con el terno. El tema ahora es que se ha dado un plazo y se les ha dicho a los transportistas, bueno, ustedes se incorporan en este programa del bono de chatarreo, sus unidades aquí se rematan, en fin, con este bono se les da un dinero y con eso tienen que comprar unidades Euro 4 previa conformación de las empresas. Hasta ahí ¿lo estamos entendiendo claramente? Eso está bien, eso está bien. Y además, fíjese, nosotros hemos venido tocando este tema ya desde largo tiempo, incluso desde la época del señor Castañeda. ¿Por qué? Porque en la gestión del señor Castañeda ellos ofrecieron que antes de que funcione el metropolitano iban a retirar 12.000 vehículos, luego bajaron a 4.500, se fueron y no sacaron un solo vehículo de circulación. Entonces la primera tarea dentro de esta reestructuración empresarial debe ser lo que ya se ha dicho, menos mal, ayer lo dijo la señora Castañeda, nosotros lo hemos dicho en varios medios hasta nuestra declaración, primero el chatarreo. ¿Sabe cuántos vehículos hay que están circulando? Yo tengo la información precisa de los vehículos. Tenemos, a ver, con más de 35 años, 105 vehículos. Entre 30 y 35, 454 vehículos. De 25 a 30 años, 1.099 vehículos. De 20 a 25 años, 8.276 vehículos. De 15 a 20 años, 10.532 vehículos. Sumados, llegan a más de... Son 20.466 vehículos que tienen más de 15 años de antigüedad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, primero tenemos que ver cómo retiramos estas unidades. ¿Todas son combis? No, tenemos combis y coasters. Ahí tenemos, fíjese cuántos son. Son 2.745 omnibuses, 12.712 microbuses y 9.485 camionetas rurales, combis. Todo eso tiene que desaparecer, según este plan. Tienen que desaparecer. Estas 20.000 unidades. Tienen que salir, sí o sí. Empecemos con los 10.000, que son los que están más viejitos. Hay un problema social ahí. Por supuesto. Por eso nosotros planteamos, lo ha mencionado la señora alcaldesa, ojalá que detrás de sus palabras ya haya un proyecto real para poder concretizar. ¿Qué cosa hay que hacer? Desguace o chatarreo. No hay otro camino. Tiene que chatarrearse sus vehículos, entregarle su bono a los propietarios y decirles, bueno, júntense entre 10, entre 15, entre 20 y compren un bus nuevo. Un bus nuevo de 80 pasajeros. De Euro 4. Y entonces los 10 son dueños de ese vehículo. Y si no quieren, pues salgan del sistema y con este dinero que van a recibir, gestionar con COFIDE o entre entidad financiera para que ellos con ese dinero se dediquen a otra actividad. Es decir, salgan del negocio del transporte y se dediquen a otra actividad económica. ¿Qué es lo que va a tener que ocurrir? Así es, y a eso nosotros llamamos el programa de reconversión laboral. Ajá. Es decir, si no se da el chatarreo, si no se da un programa de reconversión laboral, evidentemente el impacto es tremendo. Estamos hablando por lo menos de 30.000 familias que deberían salir mínimo en los primeros 3-4 años. ¿Cuántas? 30.000 familias. 30.000 familias. Así es. En los próximos 3 o 4 años. 3 o 4 años. Es impresionante. Y estamos empezando recién. Claro. Así es. Ahora, existe por lo menos 2 empresas que ya han reflotado sus unidades, pero compraron unidades con la nomenclatura Euro 3, no la Euro 4. Y parece que la alcaldesa ahí no quiere dar su brazo a torcer. ¿No sería quizá, adecuándonos a la realidad, posible negociar eso? Es decir,
O por último, convertir el vehículo a Euro 4. No, eso no se puede. No se puede. Lo que tiene que hacerse simplemente, primero, eso no se puede, en principio universal de la ley, ninguna norma es retroactiva. Ajá. Ninguna norma es retroactiva. El alcalde puede anunciar eso, pero en la práctica no se puede aplicar. Europa, cuando empezó a aplicar los Euro 1 y Euro 2, expresamente ellos en la norma dijeron, los vehículos que están circulando en el estado que están, tienen que seguir circulando hasta que puedan por inanición. Entonces, aquí no se puede hacer eso. Esos vehículos que han sido comprados, que les ha costado a los empresarios o los dueños de los vehículos, tienen que continuar trabajando, no hay forma de retirarlos. Lo que hay que hacer es favorecer estos vehículos más modernos de mayor capacidad, irán ingresando pues a los corredores principales y los otros irán cumpliendo en las rutas secundarias, pero ningún vehículo puede salir que haya sido adquirido recientemente, ¿no? Es más, la norma de mayor jerarquía, que es el Decreto Supremo 017, al que tiene que estar sometido la ordenanza, porque en nuestro país tenemos que respetar el decalaje de las normas, y eso es lo que adolecen lamentablemente muchos alcaldes. Creen que porque son alcaldes sacan una ordenanza y pueden irse contra la ley y los reglamentos. No es así. Les recuerdo que el artículo 11 de la ley 27181 dice en su segundo párrafo, los gobiernos regionales y locales pueden emitir normas en su jurisdicción sin transgredir ni desnaturalizar la presente ley y sus reglamentos. Y el orden constitucional. Y el orden constitucional. De modo que buenas intenciones están bien, pero hay que cuidarse mucho en lo que uno dice, especialmente cuando uno es autoridad. Entonces consideramos que esos vehículos van a tener que seguir operando. La alcaldesa pretende poner en marcha los buses patrón desde el año 2013. ¿Eso usted lo considera posible? Sí puede ser posible. ¿Qué cosa es el bus patrón? El bus patrón es, ellos mediante un proyecto de ordenanza publican, que ya entiendo que hoy día creo que se va a contratizar ya, son vehículos con un mínimo de 9 metros de largo, de 7 toneladas, de 12 metros, 14 metros, 18 metros y 24 metros, que es un bus biarticulado. Correcto. Incluso el 9 no debería entrar, debería estar a partir de 12, para que sean vehículos a partir de 80 pasajeros, pero está considerado el de 40 pasajeros, ¿no? Entonces, el hecho es de que creo que este bus patrón del que se está refiriendo debe ser, como hemos dicho ya hace un momento, debe ser tocado más adelante, cuando ordenemos la casa, pero definitivamente hay que entender, y nuestros televidentes, los transportistas que nos están viendo, tienen que entender que el sistema ha colapsado y que tiene que haber vehículos de mayor capacidad. Las calles están llenas de vehículos, no hay forma de movilizarnos. Y ojo, que apenas tenemos 1.900.000 vehículos en el Perú y hay 1.100.000 en Lima, pero las calles ya no dan para más. Y recordemos que el año pasado han entrado 120.000 vehículos nuevos, 0 kilómetros, y 40.000 vehículos usados. 180.000 vehículos han entrado al mercado en un año, el último año. Y este año se prevé que deben entrar más de 200.000 vehículos. ¿A dónde más vamos a dar? Pero entonces, el 2013, la pretensión de la alcaldesa y el anuncio que ha hecho de poner en marcha estos buses patrón sería progresivo, es decir, no puede ser que de la noche a la mañana en el 2013 tengamos definitivamente que no. el transporte reordenado. No, sería lo ideal, ¿no? Pero nadie tiene una varita mágica para resolver de ese modo. En el 2013 se nos viene encima, falta un año y medio. Entonces, es imposible. ¿Cuánto tiempo cree usted posible reordenar esto? Y que tengamos mínimo 4 años para empezar a ordenar. Decentes. Considero que por lo menos en unos 8 años debería estar totalmente cambiada la flota vehicular. 8 años. En 2 gestiones municipales. Debe haberse cambiado absolutamente. Se ha perdido todos estos largos años, que era decisión política. Decisión política, Jaime, porque simplemente los alcaldes que han sucedido estos años no han tomado en serio el tema del tránsito y en particular el transporte urbano. Y me preocupa, ¿sabe por qué? Porque este tema que estamos conversando ellos lo conocen. Claro. Y me da la impresión, lamentablemente me da la impresión de que simplemente ha sido dejar hacer, dejar pasar, tiene algo detrás. Es decir, a río revuelto ganancia de pescadores. Ahora veamos quiénes son esos pescadores. Un tema que va de manera transversal en esta reforma es el del reordenamiento
en cuanto a las rutas y la concesión de rutas? Porque uno dice, qué bonito, van a ser buses Euro 4 con la última estandarización europea, 80 pasajeros, 120 pasajeros, pero las rutas que se han entregado, yo creo que ha sido como los boletos de la Tinca, han ido entregándose como guachitos. Entonces no tenemos un sistema de rutas ordenado que haga que el ciudadano tenga muy claro que esta es la línea 1, la línea 2, la línea 4, como ocurre en otras ciudades del mundo. Aquí no se está tocando mucho este asunto, por lo menos no he escuchado mayores detalles de la alcaldesa Villarán en torno a este tema del reordenamiento de las rutas. ¿Qué se debe hacer aquí? Bien, expliquemos a nuestros televidentes qué cosas son las rutas. En los años 90 surge el plan regulador. El plan regulador es un estudio que se hace, y se hace en este momento. Nosotros hacemos plan regulador para vehículos livianos, menores, en provincias, siempre nos piden. El plan regulador consiste en hacer un estudio de demanda de pasajeros, de dónde a dónde hay demanda de pasajeros y cuántas unidades deben de prestar ese servicio. Entonces se diseñan las rutas. Entonces aparece el plan regulador, 2 tomos, uno de las rutas de adjudicación directa y otro tomo de rutas de adjudicación mediante licitación. ¿Qué pasaron en los primeros años de los 90? Lima convoca a licitación las avenidas principales, Arequipa, Bancay, Javier Prado, etc. Postulan las empresas a esta licitación y les dan les dan la licitación. Y la provincia del Callao, como no fue invitada a esta licitación, la provincia del Callao empieza a autorizar sin ninguna licitación. Entonces se produce el conflicto entre las dos provincias. Los alcaldes tuvieron que sentarse alrededor de un plato de ceviche para conciliar este conflicto. Pero como estas empresas ya se habían acogido a acción de amparo, seguían trabajando. Entonces la licitación que se llevó a cabo de nada ha servido. Apareció Guarochirí, consideró que era un gran negocio el entregar rutas y se producen, las 3 municipalidades empiezan a negociar esto de las rutas. ¿Qué se tiene que hacer? Para diferenciar. Entonces, la ruta de adjudicación directa es cuando una empresa estima que tiene la flota completa y pide a la municipalidad que le adjudique directamente, sin ninguna licitación. Y estas adjudicaciones son una sobre otra. O sea, puede ser una ruta, me la da mi empresa, también mi vecino quiere, también le dan la ruta a él. Por eso tenemos algunas rutas con la misma empresa desarrollando el mismo recorrido y sobreponiéndose prácticamente en el 100% de la ruta. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tiene que haber, como usted muy bien ha dicho ahora, es replantear, es decir, un plan regulador para ver si lo que tenemos está bien o está mal. Lima ya cambió desde el comienzo de los 90. Y Lima ha cambiado. Los deseos de viaje han cambiado. Hace 24 años el deseo de viaje vía El Salvador y vía María del Triunfo al centro de Lima era excelente para el tren eléctrico. En este momento el deseo de viaje no es el centro de Lima, es Miraflores, San Isidro y el cono norte, donde ha florecido en Los Olivos. Entonces, la dinámica de una población, así como las viviendas, es permanente. La población cambia, los deseos de viaje cambian. Entonces, tiene que haber un plan regulador para replantear las rutas y hacer que estas rutas estén servidas en un 100%. Lo que ocurre es que las empresas, vamos a suponer una ruta X, necesita 100 vehículos para prestar ese servicio, pero solamente tiene 40 vehículos, es lo que apuntó con su letrerito. Le pide a la municipalidad con 40 vehículos y se lo dan la ruta. Entonces, ahí la responsabilidad de quién es, de la municipalidad, porque no puede entregarle una ruta con 40 vehículos, porque no va a satisfacer la demanda, ni va a haber frecuencia. Entonces se va a maltratar al pasajero, no va a desarrollar la ruta completa. Entonces esa falla es de la municipalidad. ¿Pero no cree que en este anuncio, en estas reformas que se han dado a conocer por la alcaldesa, no ha faltado esto? El reordenamiento, porque no se contempla. No se ha mencionado. Bueno, en la época de campaña escuché a la señora hablar sobre el reordenamiento de rutas. Incluso dijeron, curiosamente, que eran demasiadas 300 rutas, que iban a bajar a 100 rutas. Eso no se dice pues con una declaración periodística. Para eso tiene que haber un estudio. O sea, claro. Ni los números de vehículos ni las rutas se pueden decir pues airadamente. Tiene que haber un estudio que refleje cuál es la necesidad, qué tipo de vehículos necesitamos y cuántos vehículos necesitamos.
Se estima, perdón, que en Lima se puede satisfacer la demanda de pasajeros con 12.000 vehículos, nada más. 12.000 vehículos buses de gran capacidad, a partir de 160 pasajeros. Claro, de 80 y 160 pasajeros. Ahora, finalmente, señor Quispe, el tema, ya que no se ha tocado en el anuncio de la señora Villarán del reordenamiento de rutas, que nos parece a nosotros crucial, debe ser algo radical, supongo yo, porque el recuerdo que yo tengo de una buena intentona que se hizo, menos de lo que yo recuerdo, es los buses de Natro. Claro. Existía la línea 2, la línea 4, la línea 48, es decir, uno tenía claro la ruta de principio y de final, y habían además rutas perfectamente ordenadas en cuanto a avenidas troncales. Ahora acá la gente se ha acostumbrado a bajan en el kiosco, bajan en la esquina de la izquierda, bajan en el chifa donde está el policía. Hay también un tema del propio ciudadano que tiene que entender que las reformas pasan también por establecer paraderos. Claro. Esta reforma tan radical como creo debe ser, ¿cuánto tiempo podría tomarnos y qué primeros pasos cree usted se deben de dar? Como ejemplo mencionaremos el caso de Colombia. Cuando en Colombia entró el Transmilenio, ocurrió exactamente lo mismo. Los transportistas se negaban a entrar a este negocio como debería ser, como había propuesto el alcalde. Y el alcalde les dijo lo mismo. Incluso yo estuve en un evento en el que él expuso su experiencia. Incluso ellos querían financiar su campaña, etcétera, ¿no? Y él les dijo, no quiero nada. Yo voy a entrar a reformar esto, con ustedes o sin ustedes, pero lo hacemos. Y cuando entra con el proyecto del Transmilenio, solamente una empresa, con 7 empresas, la empresa C99, aceptaron el reto. Y después los demás han ido dando cuenta, y hoy en día Transmilenio es un sistema que sigue creciendo, que ahora está construyéndose también en Medellín. Entonces la población tiene que incorporarse a este nuevo sistema y entender que tiene que haber paraderos, que tiene que haber horarios, que tiene que haber frecuencia. Pero evidentemente parte de la autoridad. La autoridad es como el árbitro en un partido de fútbol, que si no es ecuánime, equitativo, justo, drástico, no funciona. Al primer faulo, al primer favorecimiento, el árbitro da razón al que no debe dar, pues la tribuna se viene abajo. Entonces, la autoridad es fundamental. Evidentemente se puede ordenar esto. Creo que si hay decisión política puede ser esta la gestión de la señora Villarán quien pueda empezar, pero no creo que ella termine en 4 años. Definitivamente necesitamos por lo menos 8 años, quién sabe un poco más. Todavía tenemos para tiempo, pero tenemos que aportar todos. Muy bien, señor Quispe, yo quiero agradecerle mucho por estos minutos tan valiosos para un tema que sin duda es crucial en la vida de los limeños y también de los peruanos. Gracias por estar aquí. Gracias también a usted. Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, comentándonos la reforma del transporte anunciada por la alcaldesa Susana Villarán.